Hey, bienvenidos a Bam Bam, un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María. Viene a hablarles sobre un tema llamado la violencia política que se vivió en el país aproximadamente en los años 1980 al 2000. O sea, estamos hablando del terrorismo, un tiempo muy oscuro que vivió el Perú. En esta ocasión les hemos traído entrevistas de personas que pudieron vivir ese momento, ¿no? Que siquiera fueron por comentarios de sus familiares o que han vivido a carne propia este terrorismo, ¿no? Para ello, veamos las entrevistas. En relación a la fecha, estoy entendiendo que se refiere al estado de terrorismo que vivió el Perú en esos años, refiriéndonos específicamente ya como un ataque terrorista que vivió el Perú fundamentalmente a cargo de Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista. Bueno, generaron mucho daño en el Perú, se estimó la mortalidad de 25.000 a 35.000 personas. Afectó no solamente la vida, sino también la propiedad privada. Constituyó un daño económico irreparable al país, casi un estado de falta de derecho. Afectó al Estado durante todo ese tiempo. Pero además hay que resaltar que ellos no solamente eran grupos terroristas, sino que además se aliaron con grupos de narcotráfico, entonces convirtiéndose en un narcoterrorismo, de donde sacaban fundamentalmente la fuente económica, al margen de los delitos que cometían para conseguir dinero. Bueno, son dos décadas muy marcadas, ¿no? En el Perú. La primera década del año 1980-1990 marcó mucho el surgimiento y la expansión de la violencia, como tú lo mencionas. Todo inició por Sendero Luminoso y también fue respondida por las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente tuvieron poco éxito. Y la segunda parte, que es la época del 1990 al 2000, justamente, se destaca el régimen de Alberto Fujimori y el retroceso de los movimientos subversivos. Eso principalmente es una opinión que te podría dar. Un conflicto interno cruel, asestando al pueblo peruano del campo y la ciudad. Entre dos fuegos, el terrorismo de Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru, y no se puede negar el terrorismo de Estado, que no encontró la inteligencia estratégica de defensa del pueblo y más al contrario contribuyó a resultados nefastos, salvo algunos movimientos militares para contrarrestar el avance del terrorismo. En realidad hay mucha historia, ¿no? Era un tiempo en donde se estaba saliendo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Había una cisma entre los conceptos políticos comunistas de China y de Rusia. Y más o menos en ese tiempo, por los años 65, Abimael Guzmán viajó a China y reforzó sus pensamientos comunistas y es el que inicia el equipo terrorista en el Perú. Él era docente universitario en Ayacucho y a partir de ahí comienza a formar gente que tuviese esas actitudes terroristas. Ahora, la distribución del dinero o de la economía en el país es muy irregular. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muy poco dinero. Esto obviamente genera disconfort en la gente y va a ser una fuente de rencor y de un entendido acto de venganza contra la gente que tenga plata. Y esto efectivamente consiguió que mucha gente se uniera a este grupo terrorista y quisiera destruir la sociedad para construir una sociedad nueva. Y bueno, fue la situación pues económica que estaba pasando el país, ¿no? Como de que siempre se produjo mucho pues, ¿no? Esta causa, ¿no? Que
estos grupos revolucionarios deciden formar un partido comunista denominado Sendero Luminoso, ¿no? Hacen ellos lo denominan guerra popular contra el Estado peruano, por las injerencias tanto del presidente, autoridades que no hacían nada en esos años de 1980, ¿no? Hasta el 2012, que bueno, termina, ¿no?, con la caída del camarada senderista Ariel Guzmán. En mi opinión, fue un periodo de tiempo lamentable para todo el Perú, donde hubo un aprovechamiento de grupos terroristas, MRTA y Sendero Luminoso, del mal desempeño de los gobiernos de turno en los años 80, del asusamiento de la población o al menos de alguna parte de ella para supuestamente reclamar o querer mejorar la forma de llevar los gobiernos de la época. Los efectos sociales, básicamente pobreza, ¿no? El país no se pudo desarrollar para nada, porque obviamente la inversión económica es lo que hace que un país se desarrolle. Entonces, habiendo terrorismo, ninguna empresa que tuviese interés en invertir en el Perú. Y eso generó una falta de desarrollo durante esos años, y esa falta de desarrollo generó más pobreza. Bueno, generó, pues, como le digo, pobreza. No había inversión en el Perú, ¿no? Todo este caos, pues, que declararon prácticamente la guerra a nuestro país. No había pobreza, no había inversiones del extranjero, ¿no? Y eso fue, pues, ¿cómo se llama?, los efectos sociales que generó, pues, ¿no?, esta violencia criminal, ¿no?, de estos partidos senderistas. Considero la desestabilización económica y la corrupción del gobierno de Fujimori. Ambos acrecentó la pobreza, la inseguridad, la desaparición de miles de peruanos, orfandad, profundizando las brechas de nuestra realidad. Yo creo que con educación. La principal fuente de que nosotros podamos tomar las mejores decisiones son con educación, ¿no? La historia debe ser recordada, estudiada, analizada para que no vuelva a suceder. Yo creo que la falta de educación cívica es un factor importante. El curso de educación cívica yo creo que deberíamos reforzar primordialmente la educación, o sea, que todos tengamos oportunidad de ser educados y que todos tengamos oportunidad de una educación óptima, adecuada. La base de evitar la violencia es, número uno, el acompañamiento de los hijos tiene que desarrollarse en todas las etapas de su vida, no solamente en la infancia o en la adolescencia, sino que justamente en la época de la adolescencia es cuando las personas están como que buscando su camino, saber qué van a hacer, quiénes son. Siempre esas preguntas se hacen las personas en la época de la adolescencia, ¿no? Entonces ahí justamente se da la búsqueda de la identidad. También en la parte de las etapas hay que establecer vínculos potentes. Los papás hoy en día tienen que asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijos en función al vínculo que tengan o que permita consolidar a los jóvenes y ciudadanos del bien. Considero importante la formación integral de los peruanos dentro de principios de justicia, equidad, valores y amor al trabajo que construya. El sistema educativo tiene que tener este horizonte, crear nuevos hombres y mujeres con visión de desarrollo. Bueno, definitivamente el Estado sí tiene un rol, ¿no? Porque es función del Estado de generar todos los derechos que están en la Constitución para todos los ciudadanos por igual. El Estado va a ser fuerte en la medida que se rija a la democracia. Nosotros creemos en la democracia, que cumpla todas las leyes, y algo muy importante, que es lo que está corroyendo
la sociedad, perdón, el Estado es la corrupción. O sea, debe de luchar contra la corrupción en forma muy drástica para que este Estado sea más fuerte y sea más eficiente. Bueno, referente, pues, todos los poderes del Estado, tanto el poder legislativo, ¿no? El poder judicial, y más que todo el ejecutivo, ¿no? Que decreten leyes más efectivas, que sean las sanciones más drásticas, tanta violencia que estamos ahorita soportando en nuestro país, ¿no? Y como se llama la delincuencia común, el sicariato, así mismo, pero los ciudadanos tenemos que cambiar de actitud. No es criticar al Estado, sino actuando, ¿no? De una manera positiva para el bien de nuestro país. Respecto a qué debe hacer el Estado, pues justamente lo mencionado, educar de manera correcta a nuestra niñez y juventud, enseñándoles lo terrible que fue el terrorismo. Sí, es necesario narrando los interminables atentados que realizaron en el país y no suavizando o equiparando los hechos por Sendero y MRTA, la respuesta de nuestras Fuerzas Armadas ante tales ataques también. Bueno, es que en realidad terrorismo tiene un concepto filosófico y un concepto real, ¿no? Actualmente no está estipulado, no está definido, no está aceptado ningún otro tipo de terrorismo al momento. Ahora, se está considerando terrorismo como la delincuencia. O sea, ahorita la delincuencia tiene un impacto tan grande en la sociedad que se está considerando, pero no está definido, no está aceptado como terrorismo. Especialmente cuando la delincuencia ahorita nos afecta a través de la extorsión, a través del secuestro, a través del robo con bandas organizadas, que obviamente el Estado les está costando mucho intentar controlar y retirar, ¿no? El terrorismo ha disminuido, si bien es cierto, pero hay otros tipos de acciones que se están cometiendo, ¿no? Pero la más fuerte definitivamente son, obviamente, la violencia que se está dando en las calles, que cuando roban, y definitivamente la violación a las personas. Es un tema muy tocado hoy en día. El terrorismo no ha desaparecido. En este momento estamos viviendo una fuerte inestabilidad económica social desde hace ya décadas y van tomando formas, no de repente como movimientos Pajamarum o Sendero Luminoso. Hoy la violencia se está dando en tal forma con altos índices que trastornan la tranquilidad, la paz, y falta tener una visión realmente integral para resolver estos problemas. Realmente en este momento no hay unas políticas definidas de parte del Estado para contrarrestar la violencia en todas sus formas, desde la familia, la comunidad y los pueblos en sí. Yo considero también que la corrupción es una forma de terrorismo.